Hace un año desde que modifiqué mi Game Boy Advance modelo AGB001 con una pantalla IPS. El proceso fue, para lo que son las modificaciones de este tipo, bastante sencillo, aunque en algún momento del proceso sí sufrí un poco, claro está. Pero lo importante es que valió muchísimo la pena y quedé muy conforme con el resultado final. Como vieron en el título del video, voy a responder a la pregunta de si todo esto valió la pena, o mejor dicho, si tener una Game Boy Advance en este 2023 o en la actualidad vale la pena. Y ya les digo desde ahora que la respuesta es sí, desde mi punto de vista, claro está. Les voy a dar un poco mis motivos por el cual pienso que vale la pena y también al final vamos a ver un poco los pros y contras de tener esta consola en la actualidad. Primero que nada es bueno aclarar que toda esta complicación de la modificación de la consola lo hice porque este es el modelo que más me gusta a mí particularmente. Lo más recomendable sería ir por los modelos SP que ya tienen una pantalla retroiluminada y además vienen con baterías en lugar de las anticuadas pilas AA. Pero como ya comenté, este primer modelo que compré es el que me parece más ergonómico y el que más me gusta. Y como lamentablemente la pantalla no era retroiluminada, a día de hoy se me hacía algo inutilizable, al menos para mí, así que bueno, no tuve otra alternativa que hacer esta modificación. Antes de seguir, creo que es importante aclarar, por si son nuevos, que tengo un canal dedicado a la emulación tanto en móvil como en PC. Por lo tanto, estoy completamente consciente de que esta consola se puede emular muy fácilmente en cualquier dispositivo y de hecho es algo que he hecho muchísimas veces. Pero por otra parte, siempre fue una consola que quise tener desde el primer momento que la vi en una revista hace muchísimos años atrás. Y el momento llegó, 20 años más tarde, pero finalmente llegó. Quería jugar por primera vez a los juegos de Game Boy Advance en su hardware original. Sobre los juegos que me he pasado este año no han sido demasiados la verdad, pero eso sí han sido todos muy buenos juegos. Castlevania Area of Sorrow, Metroid Fusion, Golden Sun, esta es la segunda vez que me lo paso, la primera vez lo pasé emulado en PC, Metal Slug Advance, Advance Wars, también por segunda vez al igual que Golden Sun. Después he ido probando unos cuantos más, pero los que recuerdo haber pasado son estos que les comenté. Y ahora mismo estaba probando el primer Rayman y se me ocurrió hacer este video. Como pueden ver, no me pasé demasiados juegos, y es que en realidad no es una consola que use a diario. Tengo la suerte de tener otras plataformas para jugar como Nintendo Switch, PlayStation, PC, también Android, y trato de repartir el tiempo disponible, que no es demasiado para todas ellas. Pero lo particular que tiene la Game Boy Advance, por lo menos en mi caso, es que es una consola con la que me he desvelado muchísimo. Siempre la tengo ahí en mi mesa de luz con las pilas cargadas y pronta. Es una consola que suelo usar mucho antes de ir a dormir o cuando viajo y no quiero cargar con un armatoste como es la Switch, por supuesto en comparación a una Game Boy Advance. Entonces podríamos decir que es una consola que uso ocasionalmente, pero cada vez que la uso paso muy bien con ella. Y ahora, si les parece, vamos a ver un poco los pros de tener una Game Boy Advance en la actualidad. Y lo primero sería con respecto al catálogo, por supuesto. Tengo muchísimo catálogo por descubrir de esta consola: Fire Emblem, Wario Land, otros Metroid y Castlevania que me quedaron por ahí pendientes. Y esto es solo por nombrar los más conocidos y los que me interesan a mí. También creo que es importante destacar en este apartado la retrocompatibilidad que tiene este sistema tanto con Game Boy Color y con Game Boy clásica. Otro apartado positivo es que los gráficos han soportado muy bien el paso del tiempo, ya que serían gráficos del estilo Super Nintendo. Eso sí, la resolución es bastante baja, es de 240 por 160 píxeles. Y aunque esto pueda parecer una desventaja en un principio, déjenme decirles que no es tanto cuando juegan en una pantalla pequeña como es la de la Game Boy Advance. En la consola los juegos se ven súper bien y nítidos, y más aún con la pantalla IPS. Y esto es algo que sí se diferencia cuando, por ejemplo, emulamos a esta consola en pantallas más grandes. En esos casos los juegos se suelen ver bastante peor y pixelados. Me gustaría también destacar como una ventaja el hecho de que hay grandes comunidades de modding para esta consola en la actualidad. Y esto facilita muchísimo el hecho de conseguir piezas como botones, las gomitas para estos botones, las pantallas, también muchas carcasas. En fin, que si se nos rompe algo, si queremos modificar nuestra consola, lo podemos hacer con relativa facilidad. Obviamente que hay modificaciones más complicadas que otras, pero en general se están tendiendo a ser menos complejas. Y el último pro, la última ventaja, puede sonar un poco redundante y obvio, pero es su portabilidad. Estamos hablando de una consola muy pequeña que podemos guardar y llevar en cualquier lado. En mi caso uso un case que me vino con el Game Gear X2, ahí guardo la Game Boy Advance con su cartucho EZ Flash, sus pilas y el cargador de estas pilas. Y ahora vamos a pasar un poco a las desventajas, y supongo que más o menos pueden ver cuál es la primera, y es por supuesto en relación a su precio. Y esto sé que puede variar muchísimo dependiendo de cada país, pero hablando desde mi experiencia, acá en Uruguay las consolas Game Boy Advance son consolas caras de conseguir, ya que actualmente también son buscadas por coleccionistas. Pueden haber excepciones si la consola está en muy mal estado, y en esos casos creo que son buenas opciones a tener en cuenta si queremos hacer modificaciones. Evidentemente estaríamos hablando ya de modificaciones completas, ya que son consolas que están en muy mal estado. Y al igual que las consolas, los juegos son extremadamente caros de conseguir.
Hablando de juegos originales, claro está. Una buena opción ante esto es comprar un cartucho Everdrive o Z-Flash, que si bien son caros en un principio, nos va a valer muchísimo la pena a la larga. Y otra desventaja que modelos como el que yo tengo tienen es por supuesto el tema de las pilas. Como ya les comenté, uso pilas recargables y desde que hice la modificación con la pantalla IPS y también desde que juego solamente con el cartucho Z-Flash, el consumo de las pilas es mucho mayor, pudiendo conseguir como máximo 4 horas de juego con un brillo medio. Así que para estos casos sería bueno tener 2 pares de pilas recargables, o si no, algo que pienso hacer en un futuro es un mod de batería recargable para esta consola. Y bueno, como pueden ver, que esto valga la pena para mí no significa que les pueda valer la pena a ustedes, es algo bastante personal. Si ustedes son jóvenes y no vivieron un poco la fiebre de Game Boy en la época, seguramente no les llame para nada la atención. Pero en mi caso particular sí que ha merecido la pena, siempre y cuando tengan en cuenta las desventajas que ya les comenté. El tema del precio es clave acá. Mis planes para esta consola es comprar una nueva carcasa y una modificación de la batería que ya les comenté. Creo que con eso va a quedar muy bien. Ya me contarán ustedes en los comentarios de qué forma han disfrutado o disfrutan del catálogo de Game Boy Advance. Estoy casi seguro que al igual que yo ha sido a través de emulación, ya sea en PC, celular o cualquier otro dispositivo, o si en algún momento se les pasó por la cabeza esto de comprar una Game Boy o Game Boy Advance. También es importante que si el contenido les gusta lo pueden apoyar como siempre con su poderosísimo y valiosísimo like. Nosotros nos vemos como siempre en un próximo video o directo. Que pasen todos muy bien. Chau chau.